Vamos a entrevistar Sáqueme de ahora, esto. vamos a ponernos serios, como usted dijo, Ok, a Marita, como porque la nota lo amerita. lo Eh, amerita. Vamos a hablar ahora ¿Cómo con estamos? una doctora eh, que se especializa en educación, fundamentalmente doctora en educación. Es una persona muy estudiosa y que realmente ha sacado mucha bibliografía referente a educación y ahora está abocada a la aplicación de la inteligencia artificial en la educación. Pero nos va a dar un panorama general de lo que tiene que ver con inteligencia artificial, que yo reconozco no soy para nada un ducho en esto, ni tengo mucha noción tampoco, conozco muy así. Por arriba. Exacto, pero yo creo que Ujú. ella nos va a dar un panorama interesante, vamos a hablar con ella. Si usted me permite, preséntela, señor Andrés, por favor. En este momento tengo un enorme placer, un enorme orgullo, una enorme emoción, pero les voy a decir por qué. Voy a presentar a alguien, pero le voy a presentar por su currículum, su CV, su Korotheim, como decimos acá. Permítanme. Ella es doctora en educación por la Universidad de Buenos Aires, licenciada y profesora en ciencias de la educación en UBA, especialista en formación de formadores en UBA, profesora de educación y tecnologías y de comunicación y educación en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, profesora en maestrías y doctorados de la Universidad Nacional e internacionales, investigadora principal en el Instituto de Investigaciones de Ciencia de la Educación de la UBA y codirectora del proyecto como UBACIT. Veremos después qué es. Directora general de UBA 21, que es el estudio a distancia, y del Centro de Innovación de Tecnología y Pedagogía de la UBA. Consultora de proyectos de tecnología educativa en organismos gubernamentales y empresas. Ay, sus áreas de experticia son la educación a distancia, innovación didáctica y la gamificación y la tecnología educativa. Tiene numerosas publicaciones de todo tipo, enseñanza, tecnología educativa y actualmente desarrolla, entre otras cosas, videojuegos. Pero, pero, yo no la llamo solo por eso, sino también porque acaba de presentar un libro que se llama Experimentar con IA, con inteligencia artificial, nota para educaciones alerta, para educadores alertas. Hasta ahí estoy bien en la presentación. Es la doctora Karina León. Karina, ¿estoy bien acá con la presentación? Perfecto. Bárbaro. Bueno, es un título enorme, la verdad que es increíble cómo se puede abarcar tanto en la educación, pero es sin duda algo que te apasiona. Sí, siempre me apasionó la educación. Y desde ahí, ¿cómo llegás a los juegos, digamos? Mira, yo desde que estudié educación siempre, o desde un inicio, tuve una maestra que siempre en el camino está Ujú. bueno encontrarse con esos maestros, esas maestras que te Exacto. adoptan, Ujú. que falleció Edith Litwin, que fue la titular de tecnología educativa. Y desde que me recibí, empecé en ese camino de la tecnología aplicada a la educación. A mí me interesó, hoy está de moda la tecnología, hoy, después la pandemia Obvio. mostró que era imprescindible tener tecnología, Ujú. pero la realidad es que hace 30 años que me dedico al campo de la tecnología educativa, Y gracias a Edith. gracias, Edith. Bueno, una vez que, bueno, y gracias a que tenías esa motivación, ¿no? De poder entrar y esa inquietud de entrar en la tecnología educativa. ¿Qué implicaría hoy la tecnología educativa antes de empezar a hablar de inteligencia artificial? Bueno, la tecnología siempre ¿Qué abarca? estuvo siempre presente en las aulas y es interesante, antes de entrar en el tema de inteligencia artificial, que siempre hubo mitos relacionados con eso. Por ejemplo, Ujú. que las tecnologías nos iban a reemplazar. Nos iban a reemplazar en el trabajo, nos iban a reemplazar a los docentes sobre todo. Ajá. Pasó con los manuales, pasó con los materiales, pasó con la computadora, con el celular y hoy con la inteligencia artificial. Y también eso es interesante tomarlo históricamente por esto, por este mito, y los docentes seguimos estando. Algunos se preguntan cuál es nuestro trabajo o cuál va a ser nuestro trabajo en los próximos años, pero no hay una ausencia, no hay un reemplazo. Quizás sí hay algunos reemplazos más vinculados con la robótica en algunos tipos de profesiones o
Ujú. técnicas, pero la realidad es que como humanidad seguimos existiendo. Entonces es Claro. interesante también mirarlo históricamente, porque alrededor de estas tecnologías hubo discursos, o hay discursos, por ejemplo, negacionistas que dicen prohibamos el celular, que los celulares no existan hoy en las escuelas, o hay Ujú. discursos más deterministas que dicen, bueno, sin tecnología no hay progreso social, o hay discursos más solucionistas y es que las tecnologías van a resolver problemas educativos y las tecnologías no pueden resolver problemas profundamente educativos, que los tenemos que resolver también como humanidad, ¿no? Ahora, se habla mucho, bueno, en principio yo creo que este mito nace también porque hay algunos oficios o profesiones que han desaparecido con el desarrollo de la humanidad. Hoy no hay un hielero o llamante un peletero, o hay muchos oficios y profesiones que quizás ya no tienen sentido, ¿no? Pero uno no se pregunta, uno por supuesto que quiere y adora su enseñanza es la del maestro, el calor que puede dar en la transmisión de conocimientos de un maestro. Pero uno se pregunta, yo me pregunto muchas veces, ¿cuál es la función hoy de un maestro ante una abrumadora información que los chicos pueden tener en un segundo a través de un teléfono, como bien vos decís? Bueno, ahí justamente lo que vos decís es fundamental porque lo que acceden o a lo que se accede es información y no es conocimiento. Hoy Mm. tenemos mucha información, no implica que tengamos conocimiento, porque para que esa información sea conocimiento tiene que haber una actividad del sujeto que la entienda, que la comprenda, que la ponga en juego. Y la realidad es que quizás parte de eso sea nuestra tarea, ayudar. Hoy, por ejemplo, y sí yendo un poco al tema de la inteligencia artificial muchas veces alucina. Las alucinaciones tienen que ver con que tira datos que no son reales, que son ficticios. Para mí hace tiempo que se borró que es real y que es ficticio, porque las Ujú. redes sociales también tienen mucho de esto, ¿no? De que no terminas de saber qué es fake y qué es Sí, sí, a real. partir de la fake news, claro, uno no Exacto, determina qué. pero hoy también se habla de La datos verdad es una ilusión sintéticos. óptica, ¿no? Exacto, pero hoy se habla de datos sintéticos, que son datos inventados también por la inteligencia artificial Ujú. generativa. Entonces, frente a esto, si vos no tenés lo que se llama una curaduría, si vos no tenés un marco epistemológico, un marco para entender qué es falso y qué es real, Ujú. bueno, quizás no sea importante esto en los próximos años. La verdad que lo desconozco, no puedo pensar en esos términos a nivel de futuro, pero sí lo que creo es hoy que como docentes tenemos que dar herramientas para comprender por lo menos qué pasa con esa información, qué es real, qué no es real, poder hacer buenas preguntas, poder poner esa información para resolver problemas, problemas que interesen, problemas de la humanidad, problemas Ujú. reales, que no sean problemas de juguete. También la escuela inventa problemas que son de juguete, tres peras, cuatro manzanas. Bueno, no. Claro. Empecemos a pensar problemas que motiven, problemas reales que nos pongan al servicio de un pensamiento crítico. Y eso Ujú. todavía es el... Hay mucho para hacer ahí El desde rol la escuela. el rol del maestro. Decimos. Exactamente, el rol Ahora, del maestro. la pregunta es, ¿los maestros están en este momento o en general capacitados como para asumir ese rol? Porque sería un rol de alguna manera dar elementos para que los chicos puedan, el estudiante pueda discernir entre lo que es la verdad y la mentira, y la verdad, entre comillas, porque también la verdad es una cuestión relativa. Y Totalmente. hoy en día los últimos estadísticas terriblemente muestran que la verdad dejó de ser un valor en sí para mucha gente, no para todos, pero mucha gente que no le importa incluso si lo que escucha o lo que ve como noticia o como fuera es verdad. No le importa si es verdad. Le importa que No. está ahí y es eso. Entonces no averigua, no profundiza nada. La pregunta es si los profesores tienen la capacidad hoy o tienen la formación o qué formación requieren para llegar a hacer este rol, ¿no? Para cumplir este rol. Sí, me parece que hay que dar un salto, como vos decís, hay que dar un salto, seguir pensando en la formación desde un lugar clásico no existe, porque lo que nos pasa en el sistema educativo, no sé, en general, es Ujú. que los cambios son lentos y los cambios tecnológicos y los cambios culturales están siendo veloces, nos sobrepasa la velocidad y la vertiginosidad de estos cambios tecnológicos.
Y la realidad es que como institución educativa, la formación o docentes, venimos como, yo digo, como el conejo de Alicia, siempre llegamos tarde, ¿no? Ujú. Entonces ya pasó todo y vos vas subiéndote a la ola y decir, bueno, a ver, ¿ahora qué hago con esto? ¿Y qué puedo, cómo lo puedo usar? En lugar de entender que hay tendencias culturales que ya se están vislumbrando y que deberíamos leerlas como para ir un paso adelante y no un paso atrás. Claro, o sea, Entonces, te iba a preguntar eso, ¿cómo hace el maestro que trabaja en su aula, que tiene sus alumnos, a veces muchos alumnos, depende del lugar que sea, puede ser acá en Israel también, tenemos clases de 20 y pico o 30 y pico de alumnos, entonces digo, bueno, ¿cómo hace ese maestro para tener que atender a esos chicos, tener que atender su preparación, sus clases, lo que tiene que hacer, las notas, los exámenes y demás, y buscar eh, avanzar en su formación, porque nosotros vemos, bueno, tenemos la imagen de la vieja maestra, incluso recuerdo la maestra de Gasalla, ¿no? que Ahora, falleció hace sí, sí, pocos sí, por días. eso, por eso me viene enseguida la imagen Sí. de él haciendo ese personaje. Digo, ¿qué pasa con esa maestra gritón, esa maestra que los chicos, bueno, los ama, pero los odia a la vez? ¿Cómo hace esa persona para hacer ese salto? O Bueno, sea, eso es un estereotipo, pero es verdad que funciona. Yo digo, lo primero que hay que hacer es perderle un poco el miedo a estas herramientas, porque la realidad es que los jóvenes las usan. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es experimentar un poco más, ver qué se puede hacer para empezar a decir esto sí, esto no, para decidir o para entender cuándo un estudiante usa esas herramientas y decir no lo hizo él, lo hizo ujú, con la herramienta, hay que empezar a experimentar, porque si no, no ok. te das ni cuenta, ¿sí? De cómo está hecho un trabajo. O sea que los chicos Eh, pueden llegar a estar más avanzados incluso que los maestros Por o eso que los mismo, y si profesores. la usan para un ensayo, vos tenés que darte cuenta de que eso está hecho, porque hoy las herramientas, por ejemplo, el chat GPT tiene una herramienta que te permite humanizar el texto, entonces casi que no te das cuenta quién escribió ese texto. Entonces hay que empezar a Ajá. experimentar, hay que empezar a usar, y lo otro que yo digo, no, esto es obvio que hay que empezar a usar, que hay que empezar a experimentar, hay que empezar a decidir o tomar decisiones respecto de dejar o soltar algunas, como cuando estás en un globo aerostático y soltás algunos lastres. Uno es el currículum extenso de tantos contenidos, preguntar si hace falta que la escuela de tantos contenidos, cuando hay un montón de contenidos que ellos pueden tener on demand, ¿no? A partir de sus Sí, motivaciones y en la red, en la calle, y dar sí. otras habilidades y dar otras y proponer otro tipo de experiencia en la Ujú. educación. Es decir, lo que alguna vez nosotros decíamos, ¿para qué quiero estudiar latín, geometría, trigonometría, ese tipo de cosas? Es decir, ¿para qué lo quiero? Y hoy, digo, yo tenía razón, porque ¿para qué lo quiero? Pero la pregunta es si se puede recomponer esa formación del alumno, o bueno, obviamente depende de cada país, de cada educación, de cuánto cada país tenga y invierta en esa formación, ¿no? Sí, pero además hay algo que me quedó en el tintero, que yo tenía también, cuando vos Ujú. me preguntabas esto de qué se puede hacer. La inteligencia artificial generativa tiene mucho dato y por sus algoritmos puede dar respuestas inmediatas a trayectorias educativas o a inquietudes de los estudiantes. Entonces, si Ujú. vos tenés un aula con muchos estudiantes o muy heterogéneas, que es en general lo que pasa en todas las aulas, Así no es, van todos al mismo tiempo, uno va más rápido, uno va más por lento, supuesto. te puede dar la posibilidad de dar una retroalimentación en tiempo real de una respuesta que alguien que va más rápido necesita o alguien que necesita más ayuda puede experimentar con inteligencia artificial tantas veces hasta lograr comprender un concepto. Entonces, puede ser una ayuda, hay que verlo, ¿no? La realidad es que hay que experimentar y ver a quiénes ayuda, cómo. eh, por eso en esta misma línea de probar, nosotras en el libro damos un montón de herramientas para entender cómo funciona la inteligencia Ujú, artificial generativa, porque hay también este pensamiento mágico, ¿no? Mirá lo que hace, mirá lo que hizo, ¿cómo hace esto? ujú, Bueno, ujú. explicamos cómo hace, cómo Yo, genera una imagen, cómo genera un ah, texto, un modelo, un vamos a lo patrón. más básico porque yo creo que lamentablemente mi generación, generaciones anteriores que todavía están con vida, no tienen idea de qué es o sea, estamos lejísimos de entender siquiera qué es la inteligencia artificial. La podemos entender nominativamente, ¿no? O sea, entiendo qué tipo de cosa es. Pero
cómo se forma, cómo nos llega, cómo nosotros podemos acceder o entenderla, porque ya acceder creo que por ahí sería, hasta creo que puede llegar a ser tarde, pero vos nombrás el chat GPT, que es algo que por ahí es algo más común en la gente, también es inteligencia artificial, y nombrabas la palabra algoritmo. que, Está mi amiga Hilda escuchando, mi amiga Nina escuchando, mi tía está en Buenos Doña Aires Rosa. escuchando, claro. Tengo un montón de gente amiga, Marta, tengo un montón de gente amiga que me dice, ¿de qué está hablando? ¿Qué es Bueno, algoritmo? hoy no sé ustedes, acá en el WhatsApp está Meta, que tiene, la empresa también tiene en el WhatsApp, tenés inteligencia artificial y podés preguntarle lo que sea, y eso por el Ujú. WhatsApp. O sea, Ok. ya ingresó. Todas estas herramientas, hay que decirlo, son corporativas, hay empresas detrás que recopilan datos hace tiempo, que los datos son un bien económico. Lo Ujú, dijo Castells hace un montón, pero hoy es una realidad. Hay un montón de datos que ahí se generan. Pero la inteligencia artificial generativa, a diferencia de Turing y la primera inteligencia artificial, justamente como la palabra lo indica, genera algo, genera un nuevo texto, ujú, genera una imagen a partir de un prompt o de una instrucción, que es una pregunta que uno le da. Uno, por ejemplo, como docente le puede decir, yo quiero una planificación de biología para cuarto grado con estudiantes con estas características. Y te tira esa planificación. Vos tenés que, por supuesto, analizarla, ver si te ujú. sirve, adaptarla y todo, Claro. pero funciona sobre la base de gran cantidad de información a través de un prompt y generando nuevos textos con patrones y modelos que va creando, ¿sí? Vos necesitas entender lo que te dice también, tener herramientas previas para poder entender lo que te está diciendo. O sea, te puede largar un montón de información, pero si no la podés procesar, es lo mismo que nada, ¿verdad? Por eso Eh, yo decía que ahí hay una diferencia entre información y conocimiento y que tenemos mucho para decir. Si no tenés un marco de interpretación o un marco de criterio o de curaduría, no te sirve, ¿no? O no sabes si es verdadero o es falso, o desde qué lugar te lo está diciendo, o si está incompleto, si está completo, no te tira a veces las fuentes. Entonces, hay un montón ahí de trabajo para hacer. Pero la realidad es que cada vez se perfecciona más, porque también va ujú. aprendiendo. Y otra cosa que digo chiquitita, Sí, es la que inteligencia no artificial, tiene, decís, va aprendiendo de sí misma. claro, va Ok. aprendiendo a partir de las instrucciones que le damos, pero además hay algo interesante y acá sí creo que es una diferencia abismal con nosotros como humanos, y es Ujú. que es literal. No tiene contexto, ni metáfora, ni doble sentido. No entiende un meme. Si vos le das un meme de Julio Iglesias, que acá son comunes, ¿no? Llega Claro, Julio y llega ya tenés el Julio. meme de Julio. Sí, sí. No entiende el meme o sea, te lo explica, pero no entiende la gracia de que sea Julio Iglesias, ¿no? Y así miles. Entonces no entiende el doble mensaje, no entiende la ironía, no entiende la metáfora, porque no tiene ese metalenguaje. Es Bueno, porque literal. ese metalenguaje tiene que ver con el ser humano, digamos, creo yo. Es Exactamente, parte de la exactamente. idiosincrasia del ser humano, ¿no? Claro, bueno, El pero ahí hay un punto conocimiento. muy interesante, ¿no? Para trabajar como docentes y como sociedad, ¿no? Ujú. De no perder lo que tenemos de un doble sentido, de una ironía, de una metáfora, de un nivel más creativo, ¿no? De lenguaje, A más pesar rico. de que ellos tienen nivel creativo, vos decís que no entienden una creatividad, digamos, generada no sobre un dato, sino con una ocurrencia, un chiste, una cosa que... Exacto, una metáfora, una Ujú. ironía, cuando estás ironizando, no lo entiende, no, claro, Ok, ¿y sí. qué? Entonces, estas serían las herramientas que nos permiten o que le permiten a un profesor entender cuándo el trabajo que él pidió, el alumno se lo trajo hecho por el chat GPT o cuándo lo hizo él. Mira, hay herramientas que hoy detectan eso para plagios hay un montón de herramientas Ujú, que detectan y que se puede pasar el texto para ver si quién lo creó, pero me parece que hay que ir pensando, no sé, lo tiro y para ir finalizando y dejando ujú, suspenso, creo que hay que ir pensando en que muchos procesos de escritura van a ser de coescritura, que vamos a terminar escribiendo junto con muchas de estas herramientas, porque la usan escritores, la usan periodistas, la usamos los ujú. docentes, la usan los estudiantes, ni hablar. Y bueno, la idea es como cuando escribís con otro, es una idea tuya, pero que le va dando vueltas de la inspiración de la hoja en blanco, Sí, pero también te la da, ¿no? la pregunta apuntaba más a qué herramientas tiene el docente para detectar eso, para Bueno, detectar que hay.
así como hay avances respecto de la humanización de los textos Ujú, que la misma inteligencia artificial tiene, hay herramientas que detectan el uso o el plagio o de dónde están sacados, porque ujú. todo lo que las herramientas de inteligencia artificial traen son de base de datos. Alguien lo escribió, alguien lo puso Ahí ahí. está. Entonces Entonces se hay puede detectar herramientas que ya para está detectar escrito de otro lado. fuentes. Se puede detectar Claro, que esto ya fue escrito. exactamente, Perfecto. Bueno, una exactamente. sola última, porque sé que estás muy apurada con el tiempo. ¿Dónde la gente puede ubicarte? ¿O cómo puede la gente llegar a los textos como o es algo solo abocado a experimentar con IA, es solo para educadores? Este es específicamente para educadores, que Tilde lo tiene digital, con lo cual pueden acceder. Y después hay un montón de artículos hoy en la web. Si buscan por inteligencia artificial generativa, Ujú. si buscan mi nombre, hay papers también escritos, sí en español, no están en inglés ni en hebreo. Ajá, perfecto. Em, pero, y hay un montón de colegas ya escribiendo sobre estos temas, me parece, sobre educación. Yo estoy en una comunidad de educadores, ¿no? Ajá. Pero hay un montón. Flavia Costa, Mariana Ferrarelli, bueno, Mariana Más, que hay un montón de gente escribiendo sobre estos temas. ¿Esto depende de presupuestos oficiales o es algo que hay también empresas que financian esto o que están interesadas en el desarrollo de la educación? Mira, todos los desarrollos de inteligencia artificial generativa vienen de la mano de empresas. Y Ujú, ahí la pregunta que hay que hacerse es el lugar del Estado, ¿no? ¿Se va a ujú. regular? ¿No se va a regular? Por ejemplo, Europa no permitió Meta IA en WhatsApp Ah, ¿por qué? y está regulando mucho más. Nosotros, por lo menos en Ujú. Argentina, no hay regulaciones. Entonces hay que Claro, ir pero ¿por qué no viendo. permitió? No, Y me da porque curiosidad. están regulando Ajá, la invasión, digo, ¿no? Lo ven como algo invasivo y están regulando el uso de la inteligencia artificial o la inclusión de inteligencia artificial sin que vos permitas, ¿no? Sí, en la como vida algo que cotidiana, viene. claro, en tu vida Claro, cotidiana. Porque eso también exactamente. absorbe datos, como vos bien dijiste, los datos o el conocimiento hoy es un material requerido o caro, ¿no? Como, Exactamente. Preciado por las empresas. Te piden bases de datos, ¿no? Se claro. compran las bases de datos. Ok, buscan Sí, eso. buscan Bueno, eso. me quedó mucho lo del juego, yo sé que tenés un costado muy, muy interesante en el desarrollo de juegos específicamente que tienen que ver con la educación. Así que bueno, lo dejo abierto porque ya digo, estás con una muy requerida por otra actividad, pero me gustó mucho la charla y si te parece bien y podemos, en otra oportunidad abarcamos los juegos en la educación o los juegos para la educación. ¿Qué te parece? Perfecto. ¿Cómo no? Bueno, Gracias por la la invitación. doctora, por favor, la doctora Karina León pasó por Radio Nadaría, un lujo, la verdad que es un lujo. Radio Naharía. Algo distinto en tu mismo idioma. No, muy interesante, realmente. Me encuentro siempre leyendo los mensajes, por eso Ajá. eh, siempre ¿Qué, estamos qué? hablando cuando salimos al aire, porque el operador no avisa. Claro, Menos, no, no lo vemos. menos mal que estamos sentaditos leyendo, si no estaríamos Claro, complicados. claro. Bueno, no haríamos otra cosa tampoco. Yo no voy a poner No, pero qué sé en medio del yo, programa, no voy a sacar la perra a pasear. claro, ni yo voy a cocinar, por ejemplo, Porque claro, o sea, entre tantas obviamente cosas. hay Bueno. cosas que no haríamos. Bueno, Porque, bueno, Gloria nos dice, no hay ausencia, pero acá en Argentina la educación es pésima desde hace unos años. ujú, Hemos bajado de nivel, dice también los maestros de hoy deberían estar actualizados, coincide con Karina. ujú. Gloria nos cuenta también que a ella le divierte mucho hacerle preguntas a la inteligencia artificial por WhatsApp, y excelente nota con Karina León, y pregunta si son primos, Ajá, con usted, bien, no conmigo. bien. Eh, yo Bien, también me dice, divierto con la inteligencia artificial, porque no a sé, veces dice cosas que ¿qué que qué? no son. Que yo Que no también digo, son. claro, Ajá. sí. Cuando uno Bueno, hay, nuestro operador dice que no, que es verdad que hay alguna gente que pasó exámenes. Es muy, muy fortuito, es muy, muy menor el margen de gente que pasa, pero ella lo dijo claramente. La inteligencia sí, artificial es algo que ya existió. No es algo que la inteligencia, por ahora, la inteligencia artificial no genera información nueva.
sobre algún tema. O sea, no desarrolla los temas, no genera un tema nuevo. Del tema que usted le consulta, ella junta todo lo que hay dando vuelta y se lo resume y se lo brinda, ¿ok? Sí, de hecho aparece un cartel abajo que dice que puede ser que los datos no sean confiables y demás. Cuando yo hablo, cuando yo hablo, dice usted. No, que aparece cuando uno consulta en la inteligencia artificial, dice abajo Sí. como lavándose las manos, que puede ser que no sean muy confiables. Lo que preocupa a la inteligencia artificial es que puede reemplazar ciertas imágenes, ciertas voces, generar testimonios de gente que no... Puede hacer su propia voz, puede hacer... de vuelta. Puede hacer cosas que ya existen. A eso me refiero. No puede interpretarlas. Como bien decía Karina, no puede interpretar un meme, por ejemplo. No. Pero puede generar un meme, quizás. Claro. Puede generar un meme ¿a partir de qué? A partir de información que reúna, de algo ya existente. A eso voy. Claro. Entonces, yo estaba mucho más preocupado, y quizás hay trabajos que se hagan con inteligencia artificial y por ahí puedan reemplazar al hombre y demás. Pero yo creo que en definitiva siempre va a hacer falta la cuestión humana, ¿no? La mano del hombre. El detalle humano, la mano y a veces el pensamiento también, porque ya lo dice bien en la nota, Karina, que no hay, no sé, la inteligencia no tiene esa capacidad de razonar, de sentir también, y a veces hay cosas que lo requieren, ¿no? Sí, pero hay lugares y específicamente ciertos trabajos, por ejemplo, sigue habiendo manifestaciones en Hollywood por el tema de que muchos guiones están hechos con inteligencia artificial, entonces ya los guionistas, los escritores, en cierta forma están de alguna manera preocupados. Hay una frase que dice, ¿te preocupa la inteligencia artificial? Y se dice, no me preocupa la inteligencia artificial, me preocupa el deceso de la inteligencia intelectual, ¿no? Entonces, claro, yo creo que lo que bien decía Karina y lo que pasa en Europa, que es interesante, que Europa tiene control sobre eso, y es muy interesante porque ante esta, no amenaza, pero ante esta presencia exponencial de un elemento que pueda llegar a modificar algo en la sociedad, me parece que es importante la presencia del Estado, la presencia de los estados, la presencia de la idea de decir, bueno, momento, vamos a ver qué pasa con esto. No abrir la puerta y decir, bueno, que entre y después evaluaremos los daños. No sirve eso. Me parece que hay que tener, y también significa tener el control de eso. A eso me refiero, ¿no? Me parece que es interesante eso porque en definitiva es la protección de la población. Eso va en salvaguarda de la gente, no en otra cosa. Lo ideal sería que como todo lo que fue creciendo y que fue saliendo y esta modernización se use siempre a favor y por la humanidad, ¿no? Nunca nada en contra. Pero bueno, veremos con los años.